Bueno, buenas tardes, noches, días, buenas mañanas, lo que sea que estén, en el horario en el que sea que estén mirando este video. ¿Qué tal? De vuelta, Mariano Sacín, su docente de las clases de Sociología de la Cátedra Currá. En este caso voy a hacer una breve clase, un breve punteo también, como hice, similar al que hice en la clase anterior, o el video anterior, perdón por decirles clases. En verdad, uno tiene ganas de dar clases, así que estos son videos que intentan remedar lo que sería una clase. En este caso vamos a ver un texto que tienen de dos autores, Peter Berger y Thomas Luckmann, a ver si se ve bien en la cámara, y bueno, lo tienen ahí, que se llama, bueno, se ve al revés, o yo lo veo al revés, no sé después en el video cómo quedará, La construcción social de la realidad, que es un libro chiquito, como ven no tiene muchas páginas, es un libro eh, no es un gran volumen, no tiene una gran cantidad de hojas. Sin embargo, es un libro muy importante, es un libro que concentra casi toda una gran discusión de la sociología en torno a el carácter objetivo de la sociedad en relación a el lugar de los individuos, de las personas en la sociedad, y que ha tenido, es un libro de la década del 60, de 1960, que ha tenido grandes repercusiones en la reflexión sociológica, con lo cual estamos hablando de un texto que es central y que se ubica en ese gran problema sociológico que comentamos la clase pasada, que es el de la relación entre el individuo y la sociedad. Es en esa clave en la que vamos a leer el texto en esta materia, y es también en esa clave eh, que tenemos que concentrarnos, a partir de esa clave es que tenemos que concentrarnos en los conceptos o en las ideas importantes, porque nos vamos a focalizar en esa, el texto se focaliza, el texto que tienen para leer se focaliza en cómo el individuo, cómo cada uno de nosotros, como los seres humanos, nos llegamos luego de un proceso que es el proceso de internalización, nos llegamos a convertir en miembros de la sociedad. Este libro tiene tres partes. La primera parte desarrolla toda una teoría del conocimiento, de qué significa conocer, y en verdad es muy importante para muchas de las cosas que dicen después, pero bueno, las vamos a saltear por ahora. La segunda parte trata de la sociedad como realidad objetiva, es decir, de cómo la sociedad adquiere las características que tiene, cómo históricamente, pero también cómo es que materialmente emergen las instituciones de la sociedad que hace que se le presenten a los individuos, a las personas, a nosotros, como algo externo. Y esta tercera parte, que es de la que tenemos que leer algunos fragmentos, trata de cómo la sociedad aparece para cada uno de nosotros como una realidad a nuestro interior, como una realidad que está allá, que se desarrolla dentro nuestro. Por eso esta tercera parte se llama la realidad, la sociedad como realidad subjetiva. Voy a empezar a compartir el, este pequeño también PowerPoint con un punteo que, que armé así rapidito para poder desarrollar unas ideas, desarrollar las ideas principales. A ver, nunca me acuerdo cómo era. Ahí está, había que hacer doble clic. Eh, Bien, acá tenemos entonces lo que le contaba recién, Peter Berger y Thomas Luckmann. Uno es un sociólogo austríaco, el otro es esloveno, creo que es esloveno, pero no están confundiendo. El libro se llama La construcción social de la realidad, y de ese libro vamos a ver la parte 3, que es la sociedad como realidad subjetiva, no entera, pero sí con unos cuantos fragmentos. Es un texto complejo, es un texto que no es sencillo de interpretar. Tiene muchos conceptos que son complejos, que son difíciles de comprender para quienes no estén ya algo adelantados en las cuestiones sociológicas, en esta primera instancia, para muchos es la primera vez, para muchos de ustedes
es la primera vez que se encuentran con estos conceptos sociológicos, se les puede hacer un poquito complicado. Por eso vamos a tratar de ir aclarando los conceptos que usan, las ideas, qué es lo que quieren decir y en qué medida podemos pensar nosotros a partir de esos nosotros y nosotras y nosotres a partir de eso. Después voy a hacer otro videito respondiendo algunas consultas y voy a contar un poquito también, un poco más sobre algunos temas que surgieron en nuestras charlas por mail. Por ahora me voy a concentrar en el texto. Les decía, son algunos conceptos complicados que vamos a tratar, o voy a tratar de ir aclarando en la medida que pueda, al no contar con las preguntas de ustedes ahora en vivo, no voy a poder no voy a poder, digo, hacer ese ida y vuelta que hacemos siempre, pero voy a intentar hacer de cuenta como que puedo interpretar las dudas que pueda haber. Acá me trabé un poco porque estoy viendo que los conceptos no quedaron bien en la pantalla como están en el PowerPoint, salen torcidos, no sé por qué. Sí, estoy viendo ahora que en el PowerPoint que yo tengo está bien, pero bueno. Aquí van, en cada una de estas tres partes de este círculo, van los tres conceptos que son la externalización, la internalización y la externalización, la objetivación, la internalización y la externalización, que aquí no sé por qué, al reproducirlo, por lo menos en mi pantalla, aparecen todos juntos. Pero no importa porque hay otro gráfico que los explica mejor. ¿Cuál es el punto central de este texto? Esta afirmación que hacen los autores, que la sociedad existe tanto como realidad objetiva como subjetiva. Para poder comprender lo que están diciendo, hay que entender a fondo qué es lo que quieren decir esas dos palabras, objetivo y subjetivo, que parece algo claro, de sentido común, pero que muchas veces para otros, para otras, para otros, no queda del todo claro, o no se llega a interpretar, o muchos que creen saber qué quiere decir, terminan confundiéndose por el uso que le dan los autores. Aquí lo objetivo hace referencia a los objetos externos que están por fuera de nosotros. Lo objetivo es lo externo, lo que está fuera de nosotros. Y eso que está fuera de nosotros pueden ser tanto cosas, objetos, materiales, esta computadora, una botella de agua, una casa, un tren, como otros individuos, otras personas que al estar por fuera de nosotros, también forman parte de ese mundo objetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Bueno, lo opuesto de objetivo. Entonces, si lo objetivo es lo externo, lo subjetivo es lo interno, lo que está dentro de nosotros, lo que solamente nosotros, cada uno de nosotros podemos percibir, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que nos pasa por dentro, que solamente, y esto es importante, que solamente nosotros podemos percibir. Acá lo que está siempre en juego es el concepto de sujeto. Toda una teoría filosófica o toda la filosofía que piensa a los seres humanos como sujetos en la medida en que están dotados de una suerte de vida interior que les es propia a cada uno de nosotros, que no puede salirse de nuestro interior y que es el fundamento, es la base para todo lo que hacemos. Es decir, que cada uno de nosotros sea considerado un sujeto quiere decir que solamente en nosotros se fundan los motivos de nuestro actuar, que somos nosotros quienes, cada uno de nosotros, nuestra interioridad, que no es comunicable, que no es transmitible a otra, porque esto es otro componente del concepto de sujeto. No podemos sacar afuera nuestro interior. En la medida en que uno quiere contar lo que uno siente, lo que uno pasa, lo que hace es poner ese sentimiento, o lo que a uno le pasa, perdón, lo que uno hace es poner ese sentimiento, esas ideas, eso que pensó, eso que imaginó, lo pone en palabras. Cuando lo pone en palabras, lo que hace uso son de ciertas reglas objetivas del lenguaje. Y el lenguaje está por fuera de nosotros, porque el lenguaje no nos enseñan, está en la sociedad. Con lo cual, cuando nosotros queremos expresar nuestra interioridad, lo que hacemos es convertirla en algo objetivo para que otra persona pueda interpretarla. Pero lo que nos pasa es solamente
un momento interior. Esa es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es lo externo, lo subjetivo es lo interno, que es lo que dicen los autores, que la sociedad existe tanto como algo externo como algo interno. La sociedad está afuera, pero también está dentro de nosotros. Y ese estar afuera y estar adentro, eso que parece contradictorio, está tanto adentro como afuera, solamente se puede comprender a través de, si comprendemos el proceso, que tiene es el proceso mediante el cual eso se produce, que tiene tres momentos, que son los voy a pasar a contar en el otro gráfico, a ver si sale bien, a ver si se pasa. ¿Y por qué dicen dialéctico los autores? Es dialéctico porque esos tres momentos están todo el tiempo como dialogando entre sí. Es dialéctico porque toma también un concepto filosófico que es la dialéctica, una corriente filosófica, que la dialéctica hace referencia a que toda la realidad funciona como una suerte de enfrentamientos, de contradicciones y nuevos momentos que surgen de esas contradicciones que otra vez se generan, se enfrentan entre sí, que la realidad es dinámica, cambiante, pero sobre todo funciona a partir de oposiciones, como un diálogo, por eso de ahí viene la idea de dialéctica. Y estos tres momentos están todo el tiempo interactuando entre sí, oponiéndose. ¿Cuáles son estos tres momentos? Acá lo vamos a poder ver un poquito más claro. No hay un principio ni hay un final. Estos tres momentos ocurren durante la vida nuestra, en cada ocasión, a cada paso, en cada situación, estamos transcurriendo estos tres momentos. En nuestra vida atravesamos por este proceso también constantemente, y las sociedades también atraviesan estos tres momentos. Por eso es que no podemos situar uno primero y otro después. Ahora vamos a ver más adelante que nos vamos a concentrar en esta parte, en nuestra clase, en la materia, en la parte del texto que habla de la internalización. Espero que puedan ver el puntero. Yo creo que sí, que lo deberían poder ver. Si no, tengo que yo... Acá está, creo que ahí se puede ver. En la internalización. Pero estos tres momentos operan todo el tiempo juntos, en un proceso dinámico y continuo. Arranquemos por el que puse arriba, solamente que quedó ahí arriba, que es la externalización. ¿Qué es la externalización? Es una manifestación de los procesos subjetivos de los seres humanos. Es decir, nosotros, como yo contaba recién cuando explicaba lo subjetivo, en cada actuar lo que hacemos es sacar afuera eso que nos pasa, ya sea cuando hacemos cosas o cuando decimos lo que pensamos, estamos siempre externalizando. Es ese proceso mediante el cual los seres humanos somos capaces de actuar en el mundo y también de transformar el mundo, de modificarlo. Hacemos cosas en el mundo y eso que hacemos es algo externo a nuestro interior, pero es el resultado de esos procesos subjetivos. Por lo tanto, es parte de la propia característica del ser humano, de la propia condición humana, la capacidad de externalizar lo que tiene adentro. Si no, seríamos como, no sé, como almejas, estaríamos todo el tiempo encerrados en nuestro interior y no podríamos hacer nada en el mundo. Ahora bien, con eso que externalizamos, una vez que lo externalizamos, adquiere la objetivación, es decir, se objetiva, se convierte en algo externo, en algo objetivo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, ya sea un objeto que hayamos hecho con las manos, pensemos, no sé, un alfarero que fabrica una vasija de barro, la formó primero en su mente y luego le dio forma y otro la puede ver ya como un objeto, pero también las expresiones artísticas, también cuando contamos algún sentimiento, eso es observado como algo externo, porque no le pasa a la persona que nos escucha contar eso, no le pasa lo que nos pasa a nosotros. Por lo tanto, para esa persona es algo externo y se vuelve algo objetivo. Y eso es la objetivación. Todo el tiempo estamos externalizando nuestros procesos subjetivos y en la medida en que los externalizamos, los objetivamos. Pero ahora vamos al otro lado. Todo el tiempo estamos también nosotros interpretando las objetivaciones producto de externalizaciones de otros. Fíjense que estoy usando lo podría decir de otra manera, estamos observando lo que otras personas hacen o dicen. Uso las palabras del autor para que nos vayamos familiarizando con las palabras de los autores. Entonces la internalización lo que hace es
o mediante la internalización, cada uno de nosotros convertimos en parte de nuestra interioridad, de nuestra propia realidad subjetiva, eso que ha sido objetivado por otros. Fíjense que es un proceso que se da todo el tiempo. Alguien nos cuenta algo que le pasa a él, en la medida que a él o a ella, para poderlo contar, lo externalizó, al externalizarlo lo objetivó, y cuando uno lo escucha, uno piensa en eso, salvo que uno también deje hablar y esté pensando en otra cosa, ahí no internalizamos nada. Pero si uno escucha, piensa, lo normal es que pensemos en aquello que nos están diciendo, y al pensarlo, eso que estaba afuera se convierte en parte de nuestra propia realidad subjetiva, y a su vez cuando volvemos a hacer algo en el mundo o a actuar en el mundo, ese componente subjetivo que se construyó a partir de lo que percibimos de afuera es también parte de la siguiente externalización. Fíjense cómo esto es un proceso, esto es una forma de explicar cómo es que se pueden llevar a cabo las relaciones entre seres humanos que están cada uno encerrados en su propia vivencia interna, porque la telepatía no existe. Hasta ahora ningún ser humano, salvo en las películas de superhéroes, en los X-Men o en alguna otra, ningún ser humano logró desarrollar la telepatía. Entonces no podemos transmitir de interior a interior, de pensamiento a pensamiento. El modo en el cual nos relacionamos es mediante este continuo no sé la palabra, vincularse, intersectarse, eso quiere decir, intersectarse de la externalización, la objetivación y la internalización. Y esto tiene fuertes componentes para lo que es la sociedad. En esa segunda parte del libro, la sociedad como realidad objetiva, lo que tratan los autores es de cómo mediante los procesos de externalización van surgiendo las instituciones sociales que se convierten en una realidad evidente para el resto de las generaciones que siguen. Cuando unos seres humanos, mediante su propia acción en conjunto, no sé, desarrollan, por ejemplo, ciertas normas del derecho en una comunidad, para esa generación que las invente, que las desarrolle, producto de sus propios procesos subjetivos. A las generaciones que siguen, las reglas que están vigentes en esa sociedad son las reglas de la sociedad, son algo objetivo. Este proceso que atravesamos nosotros funciona también para la sociedad. Pero, bueno, esto es lo que estaba diciendo recién. Los seres humanos externalizamos simultáneamente nuestro propio ser y el mundo social. En cada actuar en el mundo propio, lo que nos es auténtico e individual, indisoluble de cada uno de nosotros, pero también externalizamos todas nuestras interpretaciones del mundo social, que pasaron a formar parte de nuestra propia realidad subjetiva. Y a su vez, ese mismo proceso que lo hacemos al externalizar, lo hacemos al internalizar. Es decir, internalizamos el ser de otros seres humanos y el mundo social como parte de nuestra propia realidad subjetiva. Es decir, de nuestra propia comprensión del mundo. Acá fíjense que los autores están haciendo un juego voy a volver para atrás, con la idea de realidad subjetiva y realidad objetiva. ¿Qué es lo que están diciendo los autores? No hay una sola realidad. No es que habrán escuchado, la realidad es una sola y es la misma para todos. No, no señores. Está la realidad objetiva, el mundo con sus instituciones, con sus normas, con sus formas ya establecidas de comportamiento, con su lenguaje que hay que usar, con su moneda que hay que usar su lenguaje que hay que usar para hablar, la moneda que hay que usar para pagar, los estilos de vestimenta o de moda que están vigentes en cada época, la realidad objetiva, pero hay una realidad subjetiva que está dentro de cada uno de nosotros y que no se puede compartir, pero que tiene que ver con cómo cada uno de nosotros interpretamos el mundo. Y eso es tan real lo que nos pasa adentro como lo que pasa afuera. Y eso es uno de los grandes problemas, de las grandes preguntas de la sociología. ¿Cómo puede ser que si los seres humanos están
cada uno de nosotros estamos encerrados en nuestra propia subjetividad, no podemos comunicarnos en nuestras ideas y nuestros pensamientos sin utilizar cosas que ya existentes, es decir, nuestra propia interioridad está cerrada en nosotros mismos, cómo somos capaces de interactuar con otros, cómo somos capaces de comprender a otros seres humanos, de comprender la vida interior de otros seres humanos, si esa vida interior no es comunicable como vida, como vivencia, sino solamente traduciéndola o transformándola en palabras que han sido inventadas por otros. Entonces, lo que planteo de los autores es, no hay una sola realidad, lo que hay es una comprensión del mundo como real por parte de cada uno de nosotros y un mundo que tiene ciertas reglas de funcionamiento que se imponen a esos seres, a los seres humanos. Y la respuesta que los autores intentan dar a esta pregunta que yo les comentaba antes, de cómo es posible que los seres humanos, si tienen una vida interior incomunicable, sean capaces, sin embargo, de interpretar las normas sociales, de vivir en sociedad. Y ahí van a hacer, en este caso, para responder esta pregunta, fuerte énfasis en el concepto de internalización. El concepto de objetivación lo que explica es cómo puede ser que a partir de seres humanos que tienen una vida propia, una vida interior propia, una subjetividad propia a partir de esos seres humanos que son todos distintos, no hay dos seres humanos, no hay un ser humano igual a otro, ¿cómo puede ser que a partir de esa diferencia completa entre cada uno de los seres humanos exista, sin embargo, una sociedad que sea una y la misma para todos, como algo objetivo? Eso lo desarrollan en la primera parte, perdón, en la segunda parte, que trata de la sociedad como realidad objetiva. Aquí de lo que se trata es de cómo podemos internalizar, o cómo es que hacemos para internalizar esas reglas sociales, esa objetividad social, al punto tal de que la convertimos en parte de nuestra propia subjetividad, de nuestra realidad subjetiva, y podemos entonces convivir, aún siendo distintos, en sociedad. ¿Qué es entonces la internalización? Van a decir los autores, es la aprehensión, aprender acá quiere decir como el conocimiento automático, la comprensión automática, o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo que posee significado para nosotros. Y aquí voy a hacer fuerte énfasis en la palabra significado, que en realidad el concepto sin en inglés puede ser traducido, o sense, perdón, puede ser sin en alemán, puede ser traducido como tanto como con la palabra significado como con la palabra sentido. Es decir, internalización es la interpretación inmediata de algo que pasa afuera, de algo externo, pero que posee sentido para nosotros. Es decir, que significa algo para nosotros. Y un poste, y eso no internalizamos el poste, aunque sabemos que es un poste, sino está vinculado al sentido, está vinculado a la importancia que ese acontecimiento objetivo tiene para nosotros. Es justamente el modo en el que los procesos interiores, subjetivos de otros seres humanos, se vuelven también importantes para nuestro interior, para nuestra vida interior. Se vuelven subjetivamente significativos para nosotros. Por eso es que dicen, es el modo en que los prosubjetivos de otros se vuelven subjetivamente significativos para unos. En realidad yo tendría que haber puesto aquí ese modo en que los procesos subjetivos de unos se vuelven subjetivamente significativos para otros. Pero lo invertí porque en realidad la relación tiene que ver con cómo cada uno de nosotros interpreta y le da importancia lo que... Bien. Lo que dicen los autores es que la internalización es la base para comprender, poder darnos cuenta que esos objetos externos que hablan son seres humanos semejantes a nosotros, y eso es el punto básico para poder establecer relaciones sociales y construir sociedades. Es un proceso elemental, pero hay que explicarlo. Es decir, mediante la internalización
mediante ese otorgamiento de sentido a lo que otras personas son o hacen o dicen que son, es la base para entenderlos como semejantes y poder darnos cuenta. Pero también para poder entender el mundo, para poder darle sentido al mundo, la aprehensión del mundo en cuanto a realidad significativa y social, es decir, comprender que el mundo existe y tiene un sentido, tiene una cierta forma de existencia que también tiene que ser, es importante para nosotros. Bien. Ahora, esto es una manera de tratar de comprender el proceso general de internalización. Es decir, internalizar es tratar de comprender internamente y hacer que pase a formar parte de nuestra realidad subjetiva cosas que pasan afuera, en el mundo social y en los individuos, en las personas que nos rodean. Pero se compone de dos tipos. Yo puse dos tipos, pero podría haber puesto dos momentos. Esos dos momentos son la socialización primaria y la socialización secundaria. Aquí no hay que confundir nunca la socialización primaria con la educación primaria y la socialización secundaria con la educación secundaria. No tiene nada que ver con el proceso que atravesamos en la escuela, aunque uno podría tomar ejemplos de ahí para entenderlo. Pero acá son dos procesos que atravesamos cada uno de nosotros, que hemos atravesado para poder llegar a estar acá, que atravesamos cada uno de nosotros en nuestras vidas, y que se distinguen por un momento, por un punto clave que vamos ahora a pasar a desarrollar. Acá lo que quiero es que nos detengamos en las ideas importantes de los autores. La socialización primaria se desarrolla en la niñez, es decir, desde que nacemos, desde el primer momento en que nacemos, y para Berger y Luckmann, esa circunstancia en la cual los seres humanos nacemos casi crudos al mundo, nacemos incapaces de poder sobrevivir por nuestra propia cuenta, a diferencia de otros animales, que por ejemplo, que se llama, los ciervos o un potrillo, nace y ya por lo menos puede más o menos salir corriendo, cosa que si hay algún tigre medio tonto se puede llegar a escapar. No siempre lo logran, pero salen por lo menos con ciertas capacidades de ya, ni bien nacen, poderse a poder moverse en el mundo. Los seres humanos nacemos absolutamente inmaduros físicamente, es más, nos seguimos desarrollando fisiológicamente luego de haber nacido, y es por eso que el contacto con aquellos que nos cuidan en nuestra primera niñez es central. Lo que dicen Berger y Luckmann es que los seres humanos en realidad se terminan de desarrollar biológicamente ya en el mundo social, es decir, parte de nuestro desarrollo biológico se da mediante relaciones sociales. Y en ese contexto de absoluta indefensión que tiene un niño en su infancia, el contacto con esos otros que lo cuidan, esos que van a aparecer acá abajo como los otros significantes, es decir, los otros importantes, los otros que son importantes para ese niño, para uno cuando es niño, esa relación con el otro está atravesada por una fuerte carga emocional, esa situación de indefensión, también de estado de absoluta necesidad que tienen los bebés, que tenemos nosotros cuando nacemos, de aquel que nos cuida, y de dependencia absoluta, establece un vínculo emocional muy fuerte. Hay estudios sobre los primates, sobre los monos, de cómo justamente la diferencia entre los monos y por línea los seres humanos y otros animales, o ciertas especies de monos, ese contacto físico, esa forma de cercanía que establecen con los productos de la evolución, ¿no? Con las crías recién nacidas. Sin ese contacto tan cercano, sin esa comprensión de la actitud del otro, de la actitud de cuidado del otro sobre ese bebé, no habría relación posible. Lo que hay es una profundización luego en sociedad de ese primer momento de enorme carga emocional. Bien, no quiero extenderme con esto. Yo tengo la tendencia en clase a irme por las ramas, por todas las ramas de todos los árboles, con lo cual eso está bien para las clases, pero no sé si está bien,
pero bueno, uno lo puede un poquito dejarse llevar en las clases, pero no en este caso. Bien. Todo individuo, dicen los autores, nace dentro de una estructura social objetiva. ¿Qué quiere decir? Todos nacemos en una sociedad con reglas determinadas, con ciertas normas, con cierto modo de funcionamiento, que no depende de nosotros, porque cuando nacemos inventamos la sociedad, ya está hecha, y hay otros seres humanos, sobre todo, y están sobre todo, en un primer momento, aquellos con los que tenemos, aquellos que nos cuidan, y que están encargados de incorporarnos a la vida social, y eso es la socialización. Es decir, hacernos el proceso mediante el cual pasamos a formar parte de la sociedad. Pero tampoco los elegimos a esos otros que nos van a cuidar y que van a ser tan importantes para nosotros, los otros significantes, sino que nos son impuestos. Y eso es algo a lo que nadie puede escapar de una manera o de otra. Entonces acá tenemos dos aspectos de la socialización primaria. La fuerte carga emocional, el estado de indefensión y de dependencia de los niños cuando somos sometidos a la socialización primaria, y el hecho de que no elegimos ni el mundo en el que nacemos, ni las reglas de ese mundo, ni quienes nos van a cuidar. Eso que parece una verdad de perogrullo, es un aspecto central a tener en cuenta sociológicamente. Lo que siguen diciendo los autores, estos otros significantes, estos otros que son importantes para ese bebé o esa bebé recién nacido o nacida, mediatizan el mundo para él y lo modifican en el curso de esa mediatización. ¿Qué quiere decir mediatizar? Son los intermediarios. Un bebé no está expuesto a todo el mundo. No sabe, no comprende las normas del lenguaje, no sabe hablar, no sabe qué es lo correcto o lo incorrecto, no sabe ni cómo se come. En las primeras etapas de la niñez, los que lo cuidan, en términos generales, en general son los padres, pero no tienen por qué ser los padres. Hay sociedades en las cuales los que se encargan de cuidar a los hijos son el hermano de la madre, mientras que el padre es una figura externa, ajena, que en todo caso aparece solamente cuando el chico se porta mal para castigarlo. El padre cumple la función de la norma, de la ley, y la función de cuidado y de protección la cumple la madre y el hermano de la madre. Y esas funciones rotan entre todos los miembros de esas comunidades. O no puede, no tiene por qué ser el padre biológico, puede ser cualquier persona encargada del cuidado de ese niño, y esos son los que le cuentan el mundo. Cuando somos chicos, nosotros no experimentamos el mundo, no salimos a experimentar el mundo directamente, sino que la primera relación con el mundo es la que nos transmiten, cómo hablan y cómo nos enseñan a hablar, qué valores, qué cosas nos enseñan como importantes o como no importantes, sobre qué aspectos del comportamiento nos hacen énfasis en la corrección y sobre cuáles no. Todo eso, es decir, que está en el mundo, pero que solamente nosotros los podemos llegar a tener contacto mediante esos otros significativos. ¿Y por qué dice lo modifican? Porque cada uno que cuida a un niño lo que hace es transmitirle su propia interpretación de ese mundo. Acuérdense, externalización, objetivación, ese mundo objetivo que ya está objetivado, se vuelve parte de la realidad subjetiva de ese que nos cuida, y cuando nos lo externaliza, nos cuenta algún aspecto del mundo, lo hace se lo hace usando su propia interpretación de ese mundo. Y entonces el mundo que nos cuenta no es el mundo tal y como es, sino el mundo que aquel que nos cuida, o aquella que nos cuida, o aquella se dice, bueno, quien sea que nos cuida, interpreta que es. Bien. Entonces, sigamos. Las definiciones que los otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas a este como realidad objetiva. En ese contarnos el mundo nos cuentan también nuestro lugar en el mundo, nos cuentan también quiénes somos, nos ponen un nombre, en muchas sociedades si hay un hijo de un campesino ya sabe que va a ser campesino y ya se le impone la condición de campesino, y un hijo de un noble aprende a andar a caballo y usar la espada y a ponerse una armadura. No sé, en otras sociedades, un hijo de un monje aprende a rezar. O en cualquiera sea la sociedad en la que pensemos, lo que, ya sea por el solo hecho de ponernos sobre, o decir
niño o niña, lo que está en discusión con el lenguaje inclusivo, ya nos definen quiénes somos y cuál es nuestra posición en el mundo. Y no tenemos la posibilidad de discutir eso. Nos cuentan, en ese proceso de cuidado, nos presentan, es decir, el mundo y nos enseñan, nos explican, sin explicárnoslo, obviamente, esto se hace mediante ese vínculo afectivo, mediante ese vínculo cargado por una enorme fuerza emotiva. Pero cuando se nos presenta esta situación, no se nos da la lección de que nosotros dudemos de eso. Es nuestra primera forma de comprensión de quiénes somos nosotros, qué es el mundo objetivo y quiénes son aquellos que nos cuidan. Y en ese proceso, lo que se va dando, dicen los autores, y no solamente los autores, sino muchos, también la psicología, lo que se da es un proceso de internalización, un proceso de identificación del niño con los otros significantes. Esa internalización se lleva a cabo cuando el niño convierte en un ideal a alcanzar y se identifica con aquel que lo cuida, y eso implica aceptar los roles y actitudes de los otros, y a su vez definirse a sí mismo tal y como los otros les dicen que son. Si le dicen que sos niño y tenés que vestirte de celeste, bueno, cuando el niño acepta eso, cuando se apropia de esa definición que los demás, de esas lugares en el mundo que los demás asignan para uno, ahí se da la internalización. Y ahí es donde, dicen los autores, comienza el proceso para adquirir una identidad. Es un proceso por el cual todos pasamos. La identidad tiene que ver, se construye mediante procesos internos, pero en profunda relación con esa definición de que nos han dado de nosotros, con aquel que los demás, aquellos que nos cuidaron, con la forma en la cual aquellos que nos cuidaron nos presentaron el mundo y nuestro propio lugar en el mundo. La oración siguiente dice, pues todas las identificaciones se realizan dentro de horizontes que implican un mundo social específico. Quiere decir algo que ya en cierta medida estuvimos diciendo. Quienes nos cuidan, esos otros significantes, no viven, no tienen una comprensión completa y absoluta del mundo, sino que también viven en una parte del mundo, pertenecen a una clase social, a un sector de la sociedad, a cierta religión, con ciertas tradiciones familiares, con ciertos valores, y por lo tanto su realidad subjetiva está compuesta de esos componentes objetivos del lugar específico del mundo social en el que viven. Entonces, no, ese mundo que aprendemos como mundo no es el mundo total y amplio y el universal, sino ese pequeño fragmento del mundo que quienes nos cuidan, esos otros significantes, nos presentaron como mundo. Y entonces toda esta construcción de la identidad, toda esta identificación se da dentro de ese ámbito reducido, como yo les decía recién. Un campesino va a enseñar a su hijo todo lo que tiene que ver con las tareas de labranza y de trabajo en el campo. Un noble le enseñará todo lo que tiene que ver con las tradiciones familiares, las reglas de caballería y, bueno, también a explotar el trabajo de los demás. Es decir que todo este proceso de construcción, de interrelación entre el niño y el otro significante, o los otros significantes, se da en un ámbito específico y está acotada por ese ámbito específico. Luego siguen diciendo las apropiaciones subjetivas de la identidad y del mundo social son aspectos diferentes del mismo proceso de internalización, mediatizados por los mismos otros significantes. ¿Qué quiere decir? Que si bien son los mismos que nos cuidan, los que nos enseñan por un lado el mundo y por el lado quiénes somos, esas dos apropiaciones son aspectos distintos. Una cosa es la construcción de nuestra identidad y otra cosa es la comprensión del mundo social. Esta es otra vez un proceso dialéctico que está en una suerte de equilibrio constante, eso de comprender el mundo que nos enseñan qué es y también empezar a descubrirnos quiénes somos. Fíjense que están en juego otra vez la tensión entre la realidad objetiva, la comprensión de la realidad objetiva y también la construcción de una realidad subjetiva, que eso es la identidad. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Y acá nos aparece un concepto importante, que es el otro generalizado. Mediante este proceso continuo de presentación de lo que es el mundo con sus reglas y también de lo que los demás esperan que seamos y cuál sería nuestro lugar de mundo, de nuestra identidad, que eso incluye el hecho más básico, como ya lo dije un par de veces, de que nos pongan un nombre. La socialización primaria va creando en la conciencia de cada uno de nosotros cuando somos niños una abstracción progresiva. ¿Qué quiere decir abstracción? Una generalización cada vez más amplia, que va de los roles y actitudes de esos otros específicos a los roles y actitudes en general. Es decir, que de a poco vamos entendiendo que esas normas que se nos imponen, que ese modo de actuar, que esos comportamientos de aquellos que nos cuidan, que en un primer momento los asociamos solamente a ellos, se va generalizando hasta eh, incorporar en nosotros la idea de que esas normas no dependen solamente de aquellos que nos cuidan. Hay un ejemplo que está en el texto y yo lo uso porque me parece que no hay nada más claro que ese, es que es el caso de que un niño lo cuida la mamá, vuelca la sopa, la mamá lo reta, al otro día está comiendo con el papá al lado, vuelca la sopa, el papá lo reta, va a comer a la casa de la tía, vuelca la sopa, medio nabo el niño, vuelca la sopa, la tía lo reta, y cuando el niño empieza a ver que si vuelca la sopa lo rota mamá, a mamá no le gusta que vuelque la sopa. Después cuando lo rota papá dicen, a mi mamá ni a mi papá le gusta que vuelque la sopa, bien, pero sí la puedo volcar en la casa de la tía. La tía pero tampoco, quizás, dice, empieza a pensar el niño, sin pensarlo, comienza a darse cuenta, quizás es que la sopa no se puede volcar. Y entonces, cuando nos vamos dando cuenta que esas roles y actitudes que se nos van imponiendo y que se nos van enseñando a cumplir, no dependen solamente del punto de vista, de la opinión de aquel que nos cuida de ese otro significado, sino que es una norma generalizada. Comenzamos a pensar de que hay, como si hay un alguien más, un alguien general, que está por encima de todos esos que son importantes para mí, que es el que impone las reglas sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Este proceso de abstracción mediante el cual vamos incorporando ciertos comportamientos que ya no dependen solamente de la identificación con quien nos cuida, sino que son comportamientos que vamos internalizando de un modo más general. A este proceso de abstracción es lo que los autores denominan el otro generalizado. Fíjense las dos palabras. El otro es como que si fuese un otro ser humano, pero que no es ningún ser humano, sino que son todos los seres humanos. Es decir, el otro generalizado es la sociedad. Esto es central. Comprender el concepto de otro generalizado es básico para comprender este texto de los autores, porque significa que el individuo no se identifica solamente con esas personas concretas, con nombre y apellido, los que aprendió a conocer desde que nació, y que son los que lo cuidaron, sino que se identifica, y eso quiere decir también se identifica su lugar en el mundo, con una generalidad de otros que no conoce, pero que saben que todos esperan de él lo mismo. Y esa generalidad de otros es la sociedad. Cuando podemos darnos cuenta de que hay ciertos modos de comportamiento, ciertas actitudes, ciertos roles que debemos cumplir, que no dependen de quién esté al lado nuestro, sino que los debemos cumplir porque es la forma en la cual debemos desenvolvernos en nuestras relaciones con otros seres humanos en una sociedad. Cuando comprendemos eso, entonces es que termina nuestra socialización primaria. Es decir, que somos capaces de comprender que hay un sistema de normas, de reglas, de posiciones en el mundo, en el cual estamos incluidos y en el cual tenemos la posibilidad de actuar de cierta manera y no de otra. Es decir, comprendemos que hay una realidad objetiva, pero a su vez también comprendemos que somos personas dentro de esa realidad objetiva. Es decir, dentro de la conciencia internalizamos a la sociedad pasa a estar dentro nuestro, y esa realidad objetiva también pasa a ser comprendida por nosotros, pero a su vez
comprendemos quiénes somos, o podemos comprender quiénes somos en esa sociedad. Y ese paso es fundamental para convertirnos en miembro de la sociedad. Si no se produce el proceso de abstracción que termina la asunción de ese otro generalizado, la comprensión de ese otro generalizado, entonces no estamos socializados y, digamos, es una socialización deficiente, y ahí es donde podemos decir que ese niño que no ha incorporado al otro generalizado no está adaptado a la vida social. Eso sería el caso de un inadaptado social. Aquel que no es capaz de comprender que hay normas, formas de comportamiento, roles que se deben cumplir en la vida en sociedad. Y esto es central, con este momento, con el desarrollo del otro generalizado en nuestra realidad subjetiva, es que termina la socialización primaria y comienza la secundaria. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con la diferencia entre la educación primaria y la educación secundaria, porque justamente es recién en el momento en el cual en nuestro interior se desarrolla el otro generalizado, cuando somos capaces de comprender ciertas normas básicas para actuar junto a otros, recién ahí podemos ir a la escuela, ¿sí? Recién ahí empezaría nuestro proceso de educación institucional. No estamos hablando de los jardines maternales, sino de la educación formal por ejemplo, sales en el jardín de infantes. Cuando los chicos entran al jardín de infantes, algunos son capaces de comprender que la maestra no es la mamá, que tiene que compartir los juguetes con los compañeros, que hay ciertas reglas que tienen que cumplir para poder convivir con otros compañeritos y compañeritas y compañeritas. Y hay otros niños que todavía no, y todavía lloran en la puerta, y todavía le pegan a los compañeros, y todavía les roban los juguetes, y no hacen caso de lo que dicen las maestras. Bueno, cuando eso pasa, porque los procesos de maduración sabemos que no son todos, no van todos a la misma velocidad, ese niñe que todavía no tiene la capacidad de acatar ciertas reglas básicas de convivencia, es un niño que no ha desarrollado ese otro generalizado y todavía no ha terminado su proceso de socialización primaria. Cuando empezamos la escuela primaria, ya tenemos que terminar nuestra socialización primaria y pasar a nuestra socialización secundaria. Bien, unas pequeñas cosas entonces para redondear esto. Este pequeño parrafito, que es una oración de los autores, es central. Esto es muy importante. Dicen los autores, la sociedad, la identidad y la realidad se cristalizan, quiere decir que se toman su forma definitiva, subjetivamente, en el mismo proceso de internalización. Es decir, en nuestro interior toma forma definitiva la sociedad como objetividad, la identidad, nuestra propia identidad como quienes somos en el mundo, y la diferencia y la comprensión de lo que es de la realidad, tanto la objetiva como la subjetiva, en el mismo proceso de internalización. Por eso es un momento básico, esencial, para la existencia de los seres humanos como seres sociales. Cuando el otro generalizado otra vez se cristaliza, quiere decir se forma, y se forma de modo definitivo, se establece en la conciencia, entonces ahí se forma una relación simétrica entre la realidad objetiva y la subjetiva. Con el otro, cuando somos capaces de comprender que hay reglas que tenemos que respetar, que podemos nosotros tener muchos deseos de hacer muchas cosas, pero que esos deseos siempre tienen que tener en cuenta ese sistema de normas que está por fuera y que nos delimita el comportamiento. Entonces, cuando somos capaces de comprender la existencia de esas normas, es cuando somos capaces de poner en juego la relación entre nuestra realidad subjetiva, lo que nosotros creemos que es el mundo, y la realidad objetiva, como el mundo efectivamente es cuando nos movemos en él. Pero como dicen los autores, esta simetría no es total, no es que está definida de una vez y para siempre, sino que está en continua tensión, en un equilibrio continuo, pero también inestable. Otra vez, por decirlo, como lo dijimos antes, en una relación, dialéctica. Hay siempre un diálogo, como una disputa entre nuestra realidad subjetiva, cómo nosotros creemos que es el mundo, y que va de la par con cómo nosotros queremos que sea el mundo, y cómo el mundo es. Y bueno, todas las grandes transformaciones del mundo parten en el mundo, y los grandes también genios y transformadores de la música y de todos los aspectos,
surgen en esa tirantez, en ese conflicto entre la realidad subjetiva, como uno cree que es el mundo, y las imposiciones del mundo hacia ciertos comportamientos. Porque lo importante de la socialización primaria no es, así como yo la conté antes, y como los autores la contaron, mejor dicho, pareciera que es que nos impone la identidad y que ya somos quienes somos. No, nuestra identidad surge en ese proceso continuo de interrelación entre las definiciones, lo que dicen que nosotros somos, y las realidades que nos imponen, y nuestro propio proceso de construcción de nuestra realidad subjetiva. Y solamente que ese proceso llega a un punto de equilibrio inestable, pero equilibrio al fin, con el otro generalizado. Por eso es que, sin embargo, a pesar de este proceso de creación de la identidad, hay que tener siempre en cuenta que el niño no interviene en la elección de los otros significantes, es decir, de aquellos que nos cuidaron y nos definieron el mundo para nosotros y en cierta medida comenzaron a formar nuestra identidad. Y que entonces la identificación del niño con quienes los cuidan es casi automática. El niño no pone en duda la veracidad de lo que le dicen los padres. Si los padres les dicen que existen los Reyes Magos, los chicos lo creen, aunque jamás lo vean. Es decir, cuando en la niñez internalizamos ese mundo, el mundo que es de esos otros que nos cuidan, como el único mundo posible y como el único mundo en el que se puede pensar. Y eso es importante porque si no, todo lo que logra la socialización primaria sería muy efímero. La firmeza como esta identificación se da en un contexto de absoluta carencia de duda, el niño no duda de que lo que le dicen quienes lo cuidan, quienes lo alimentan, quienes lo protegen, es así, en la medida en que es tan fuerte la impresión la impresión que esos otros significativos le generan al niño, todo ese proceso de internalización se graba con mucha profundidad y con mucha fuerza en la conciencia individual. Mucho más que cualquier otro tipo de cosas que uno aprenda después, que en muchos casos pueden llegar a contradecir eso que aprendió en la niñez. Pero sin embargo, queda como Freud habla de las huellas mémicas, quedan como huellas en la memoria, en la conciencia, de todo eso que nos fue implantado cuando nacimos, desde que nacimos y sobre lo cual no tuvimos nunca ninguna duda, sino que lo internalizamos automáticamente. Como decía recién, entonces, la socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado, el concepto abstracto, no es que cada uno de nosotros aprendimos de memoria qué es el otro generalizado, sino quiere decir cuando la idea de que hay una sociedad, y que tiene sus reglas. Cuando aprendemos eso, cuando lo internalizamos, lo incorporamos a nuestro modo de comportarnos, finaliza la socialización primaria y a partir de ahí se nos considera miembro efectivo de la sociedad y poseedores de un yo y un mundo personal. Y pasamos entonces a la última etapa, que es la socialización secundaria. Y otra vez, tampoco tiene nada que ver con la educación secundaria, porque en realidad la socialización secundaria empieza, podríamos decirlo así, con primer grado. Yo antes hablaba de jardín. En realidad, el jardín es todavía como una etapa intermedia, jardín, sala de 3, sala de 4, preescolar. Ya con el primario, pero también en el jardín hay maestras que en cierta manera, o maestros, pero que en cierta manera, o maestres, ocupan el lugar de madres, pero los chicos ya de a poco van aprendiendo que no son las madres, que no son los padres. Y eso mismo se va profundizando con la maestra primaria. Fíjense que tiene un rol medio parecido, todavía de contención afectiva, pero a medida que el chico avanza, cada vez, podemos decirlo así, el trato es más frío, cada vez los chicos hay que prepararlos para lo que es la secundaria, donde van a tener unos profesores distintos. Algunos le van a dar cierta importancia a sus alumnos, otros no tanto. Y después van a pasar a la facultad, los que sigan estudiando, hablando de la educación, donde haya profesores a los que no lo conocen ni el nombre y como en este caso ni las caras. Entonces, ese afecto que estaba tan fuerte en la socialización primaria, en la secundaria se diluye, y lo que uno aprende es cómo comportarse dentro de ciertos sociales específicos, dentro de ciertos submundos institucionales. Por ejemplo, otro autor que vamos a ver después, Pierre Bourdieu, decía que uno en la escuela no aprende nada,
sobre el mundo. Uno en la escuela, ¿qué es lo que aprende? Aprende a ser alumno. ¿Por qué? Porque lo que uno aprende es lo que tiene que hacer al interior de la escuela para poder aprobar las normas, para poder actuar de acuerdo a las normas y aprobar todas las exigencias de la escuela. Y después tiene que salir a aprender otras cosas. Y en cada espacio de la vida en el cual uno se desarrolla, ya sea en un trabajo, uno tiene que aprender las reglas ahí, quién manda, quién no, a quién hacerle caso, quién no, quién más chupa media, quién no, y también las normas formales de ese ámbito en el que se desarrolla. Uno tiene que otra vez socializarse en cada ámbito específico en el que uno lleva a cabo su vida. Ya sea en cada trabajo que uno cambie, tiene que otra vez incorporar, ya teniendo la base de cómo relacionarse con los otros y con la realidad objetiva, uno va internalizando las formas de comportamiento en cada uno de los ámbitos en los que uno se desenvuelve. En cierta medida, lo que uno va aprendiendo en la escuela es eso. Va aprendiendo a, va aprendiendo a aprender. Va aprendiendo a aprender las reglas de la escuela primaria, las reglas de la escuela secundaria, cada materia después en la facultad tiene sus reglas, en cada trabajo pasa lo mismo, cada grupo de amigos tiene sus reglas distintas, de amigas tiene sus reglas distintas. En cada ámbito con el que uno, los ámbitos institucionales, es el hecho, la relación con el Estado, con las instituciones, tiene también sus propias reglas y uno va aprendiendo ya de un modo más autodidacta, digamos, ya no guiado por ningún otro significativo, sino solamente mediante un proceso de comprensión y de distinción, de comprensión de la realidad objetiva y de relación mediante esa distinción entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno internaliza en esos submundos institucionales, en esos ámbitos específicos de la sociedad? Campos semánticos. ¿Qué es un campo semántico? Semántico viene del sentido, de los términos, del sentido de las palabras. Lo que aprende justamente es el sentido que tiene el modo de desenvolverse dentro de cada actividad. Para estos autores, el lenguaje es central. En realidad lo que uno aprende es las palabras que puede usar y las que no puede usar, cómo explicar tales o cuales cosas, cómo desenvolverse, cómo hablar con este y cómo hablar con aquel. Uno aprende el lenguaje particular, uno podría decir, aprende los códigos específicos para manejarse en cada situación en la que uno se desenvuelve. Entonces uno cuando está en su casa cumple cierto rol y sabe que hay ciertas dinámicas de funcionamiento, ciertas formas de comunicarse, luego sale a la calle, cuando se podía salir a la calle, se toma el colectivo, y no le pide, no habla con el chofer del colectivo de la misma manera que habla con las personas que lo rodean en el ámbito familiar. Y ahí está en otro ámbito distinto, y cuando se baja del colectivo y entra al trabajo, cambia otra vez, cambia de reglas y uno cambia el rol, ya no es el pasajero que va a sacar el boleto y se sienta, ni es, no sé, el padre o el hermano, el rol que ocupa en la familia, o el tío o la tía, sino que es el empleado tal. Y cuando sale del trabajo y se va a la facultad, ya no es el empleado tal, ni el jefe, ni el coordinador de nadie, sino que es el estudiante y tiene que cumplir con el rol de estudiante. Entonces, uno lo que aprende, lo que va adquiriendo es el conocimiento específico de esos roles que nos vemos obligados a cumplir en esos ámbitos secundarios. Por eso el nombre de la socialización como socialización secundaria. El ámbito primario es el ámbito primario que está vinculado a lo afectivo, a lo más básico, y el resto de los aspectos de la vida social son secundarios en la medida en que se dan por fuera de ese momento tan fuerte y tan impresible. Y entonces uno aprende, va incorporando, va adquiriendo el conocimiento específico de los roles, uno aprende de chico cómo es que tiene que comportarse en el colectivo, después aprende cómo tiene que comportarse en la escuela, o a la vez lo aprende, y luego uno ya va usando ese conocimiento. Acuérdense que yo les decía que la primera parte de este libro era toda una teoría del conocimiento, porque de eso se trata, uno va incorporando el conocimiento específico de cómo desenvolverse en cada ámbito de la vida. Esos ámbitos en los que uno va aprendiendo a desenvolverse, hablamos de submundos, son como submundos sociales, podemos pensar hasta una película, una novela de ciencia ficción, son como dimensiones paralelas, uno sale de la dimensión familia y pasa a la dimensión transporte, sale de la dimensión transporte, pasa a la dimensión trabajo, sale de la dimensión trabajo, pasa a la dimensión universidad,
son siempre realidades parciales, por eso les decía yo, que contrastan con el mundo de base adquirido en la socialización primaria. Muchas veces hay ruptura. Es una cosa es lo que nos enseñaron nuestros padres que teníamos que hacer cuando éramos chicos, y otra lo que hacemos después o lo que pensamos que tenemos que hacer después. En muchos casos es totalmente distinto. Pensemos en la vida de un chico, ya que di el ejemplo del hijo de un campesino que se va a estudiar a la ciudad. Bueno, obviamente todo ese mundo, toda esa vivencia, hay un montón de películas sobre eso. Hay un montón de vivencias, pensemos si queremos en los jugadores que viven en barrios muy carenciosos y que de repente se pasan a ámbitos donde se mueve mucha plata. Todas esas vivencias en muchos casos contrastan, se chocan con lo que se adquirió y ahí hay conflictos y bueno, cada individuo resuelve esos conflictos de manera diferente. Pero sin embargo, todos ellos constituyen realidades más o menos coherentes. Uno puede ser que lo que uno haga en determinado ámbito, uno trabaja, no sé, estudia sociología porque quiere cambiar el mundo, pero después trabaja en el call center de una multinacional. No tiene nada que ver un ámbito con otro. Pero cada uno, sin embargo, en su interioridad son coherentes. Tienen ciertos componentes normativos, se establecen ciertas relaciones afectivas y hay obviamente cosas que se venden y que se llevan a la práctica. Es decir, hay componentes normativos, afectivos y cognitivos. Y esa es la vida de todos en la sociedad. Pasamos primero por ese proceso de socialización primaria, mediante el cual aprendemos las capacidades básicas para ser miembros de la sociedad, mediante esa relación con los otros, con los otros que nos cuidan, que se vuelven importantes en la definición también de quiénes somos. De ese modo construimos nuestra propia identidad en ese interjuego con lo que los demás quieren que seamos, por también cómo es nuestra propia vida interior, que vamos desarrollando de a poco, se va desarrollando con nuestra niñez. Decía entonces, en ese con nosotros comprendemos quiénes somos, pero también comprendemos cómo es el mundo, y a su vez comprendemos entonces la diferencia entre la realidad objetiva, el mundo, y la realidad subjetiva, nosotros y nuestra experiencia del mundo. Y una vez que logramos establecer ese equilibrio, que así con todo parece dificilísimo, pero todo lo hemos hecho, si no, no estaríamos acá, una vez que conseguimos eso, salimos al mundo a expresar, ahí sí, a externalizar nuestra subjetividad, fíjense, externalizar nuestros componentes subjetivos y objetivarlos en los distintos submundos, en los distintos ámbitos específicos, pero en cada submundo del que participamos siempre estamos llevando a cabo una socialización secundaria, siempre estamos aprendiendo en la medida en que estamos siempre expuestos a relaciones con otros que cambian también, no sé, conociendo gente nueva en distintos trabajos o porque son amigos de amigos, participando de distintas situaciones y siempre estamos siendo socializados secundariamente. Siempre tenemos cosas que... En este caso, por ejemplo, estamos aprendiendo cómo es el hecho de la educación virtual. Y eso implica también aprender ciertas normas, ciertas formas de dar clases que no eran las que se hacían en lo presencial, ciertas formas también de seguir las clases. Bueno, es otro proceso de socialización secundaria que estamos llevando a cabo ahora. Para cerrar, un comentario, que este audio ya se hizo larguísimo, un comentario sobre algo que aparece al final, que es el concepto de la alternación. Lo cuento porque es muy importante, va a aparecer en el texto que sigue, el texto de Marta Mancebo, y va a haber toda una relación entre este concepto y la historia argentina reciente. Entonces me parece importante resaltarlo, aunque aparezca muy al final del texto y a veces esas cosas parecieran que ya no son importantes. ¿Qué es la alternación? La alternación es un proceso social también, mediante el cual se intenta revertir la socialización primaria para imponer una nueva. Es decir, la alternación implica un intento intencionado, obviamente, por parte de un grupo, de alguien al que un individuo se somete o es sometido para revertir la socialización primaria. Es decir, para cambiar la identidad de esa persona. Sin embargo, como dijimos antes, la firmeza de ese proceso de socialización primaria no permite que tan fácilmente, diciéndolo mal y pronto, nos laven la cabeza. La alternación es un proceso de lavado de cabeza, es el intento de lavarle la cabeza a alguien. Vamos a ver que eso existe. Pero ese
proceso de socialización primaria es algo que está tan fuerte, tan arraigado en nuestra identidad, en nuestra subjetividad, que no se lo puede cambiar. Y entonces lo que intentan los autores son ciertas prácticas que se llevan a cabo en ciertas sectas, por ejemplo, que involucran, que los cuenta como un ejemplo de como de cómo funcionan estos dos procesos anteriores que estuvimos viendo, cómo funcionan los intentos de transformación de estos dos procesos. En ciertos grupos lo que se intenta es, mediante ciertos rituales, por ejemplo, en algunas sectas, cuando un individuo entra y quiere ser miembro, se sigue un ritual de despojarlo de todas las ropas que traía, esas ropas se queman, se lo viste de blanco, se lo baña. El proceso de bautismo también de muchas religiones tiene algo que ver con eso. Se lo limpia, se lo baña, se lo viste de blanco, perdón, se lo acompaña todo el tiempo, es decir, se somete a ese individuo que está a ingresar a ese grupo a una suerte de dependencia total y de indefensión, es decir, depende de, se le asignan unos suertes de otros significantes, como unos guías que los acompañan durante todo este proceso, y todo ese ritual de abandono de la vida anterior para ingresar a una vida nueva, que implica también intentar que corte todo tipo de contacto con todos los parientes y todos los conocidos de la época anterior. En general, cuando un individuo entra a una secta es porque en verdad tiene muchos problemas en su vida y que de los cuales no puede salir, encuentra eso como una escapatoria. Lo que se le señala es que todo ese pasado, aquellos que lo rodeaban, fíjense, esos anteriores otros significantes, son la causa de esos males que está sufriendo, con lo cual toda esa primera socialización primaria es la causante de todos los problemas que tiene y se lo obliga en cierta medida a abandonar todo eso, a dejar todo eso de lado, a quedarse completamente a merced de sus nuevos cuidadores. Y como no se puede cambiar lo que ya trae, lo que se lo hace es revertirle el sentido, cambiar el sentido, el signo más por un signo menos, presentarle todo ese pasado como todo el error, como todo lo negativo, y la vida de aquí en adelante como todo lo positivo. Es decir, como no se puede cambiar la socialización primaria porque está muy arraigada, se la pinta de un signo negativo para poder, a partir de ahí, comenzar una nueva especie de socialización primaria que no es otra cosa que una socialización secundaria, pero fortalecida, reforzada por las estrategias, esta vez intencionales, de la socialización primaria. Si esto se logra, si esto funciona, entonces se lleva a cabo lo que los autores definen como la alternación, que es un cambio en la comprensión del mundo que tiene el individuo. Un cambio mediante el cual se logra que el individuo deje de pensar como pensaba antes, cambie todo su manera de pensar, o por lo menos que reconozca que su anterior manera de pensar estaba equivocada, era absolutamente equivocada, y que empiece a actuar de una manera distinta, en este caso, bueno, como un fiel devoto de esa secta o del grupo que sea. Eso es como si fuese un caso extremo, pero nos va a servir, digo, lo cuento así rapidito, porque nos va a servir de compartir. Aquí termina el PowerPoint, nos va a servir como punto de partida para el texto que veamos la clase que viene. Bueno, esta ha sido la clase un poquito larga, el texto es largo. Hay también un PowerPoint que subió la materia al aula virtual, pero es muy breve, la verdad que tiene poca información. Yo prefiero que tengamos ese texto rápido para pegar una mirada y esta clase un poquito más extensa, que ya no sé cuánto habrá durado, pero creo que bastante, que les voy a compartir ahora, bueno, que está en este video, que les comparto por mail, para que puedan hacer un recorrido por el texto un poquito más pormenorizado. Espero que les sirva de algo. Nos seguiremos viendo por este medio, a la misma hora y por este mismo canal. Y bueno, y va a haber, esta seguramente va a ser la segunda parte. Voy a colgar otro video más cortito respondiendo algunas consultas y algunos comentarios que fueron surgiendo en el grupo de mail. Bueno, me despido y nos vemos en la próxima.